uno se hace parte de ese proceso. Lo que tú has hablado es de la historia de la pérdida, cuando esa mamá realmente se queda con esos recuerdos, porque el duelo se convive con él, instaura en tu vida, pero no se olvida. Decir a la paciente, tranquila, que eres joven, que vas a tener más hijos. Yo creo que nosotros tenemos muchos detalles que compartir. Muy buenas tardes, amigos, amigas de nuestro equipo de seguidores, de nuestro equipo de trabajo, Consultorio Médico Capellán y Cordero. En el día de hoy nosotros hemos querido hacer una breve comunicación con todos ustedes, debido a que en el mes anterior, en el mes de octubre, celebramos o nos ocupamos ampliamente de lo que era el mes de la prevención del cáncer de mama. Y dejamos un poquito atrás aquella fecha que para mí tiene fundamental importancia. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Pérdida Perinatal o la pérdida gestacional. Y nos encontramos en el día de hoy con la licenciada Rosagni Peña, una de nuestras queridas amigas dentro de consultorio, que nos va a hablar, nos va a enfocar un poco de lo que es la repercusión emocional de una pérdida gestacional. Licenciada, bienvenida Hola. a nuestro espacio, bienvenida a estar aquí con nosotros, a iniciar este conversatorio. ¿Qué podemos nosotros decir sobre la pérdida gestacional, sobre la pérdida de aquellos fetos tan deseados por una madre? Bien, Lenny, gracias de nuevo, y sobre todo por traer este tema al tapete. Generalmente cuando en años anteriores habíamos hablado sobre lo que era el duelo perinatal, era algo desconocido, porque el duelo perinatal es un duelo que no era validado, aún no es validado por la sociedad. O sea, la pérdida perinatal comenzando según la Organización Mundial de la Salud, desde las 22 semanas hasta los 7 días o una semana después de nacido el bebé, hay líneas o corrientes que abarcan mucho más ahí. Abarcan desde el momento de la concepción, desde el momento en que la pareja también hace el deseo de pensar en concebir un hijo, hasta un proceso de 2 años. Bien, esto abarcaría todo ese proceso del cuidado perinatal. Enfocándonos en lo que es la intervención del duelo perinatal, como te decía, es un duelo que no era validado por la sociedad, que no era reconocido, porque incluso cuando la madre tenía una pérdida, lo que le decían era simplemente, ¡ay, vienen más! O le decían, tú estás joven, puede tener otros. Y las repercusiones de esas palabras en una madre realmente daba contraste a la avalancha de emociones que puede venir. Inmediatamente una madre piensa en su bebé o desea tener un bebé. Es un proyecto de vida que se ve causado, que se ve roto por el hecho de yo no poder llevar a término ese embarazo. Bien, y las repercusiones que trae a nivel psicológico son muchas, comenzando desde primero la ansiedad por lo que yo quise tener, segundo la ansiedad por lo que tuve, el reconocimiento de lo que tengo, que es mi embarazo, bien, y todo lo que ese escenario representó para mí. Luego entonces la pérdida concreta, como decimos nosotros, o sea, la sociedad ve pérdida concreta, el bebé que nace y se pierde, aún sea horas de nacido. Bien, entonces a raíz de todo eso pueden surgir realmente muchos problemas emocionales, incluso psicológicos y psiquiátricos, en el caso de la depresión posparto, bien, y en caso de lo que son los duelos complicados, porque tenemos que ver algo muy importante. El duelo no es
no lo podemos ver como una crisis como tal. El duelo es un proceso de la vida. Y como proceso de la vida, un duelo se vive de forma normal. Tenemos que ir adaptando el dolor de la pérdida al proceso de nuestras vidas. Y así mismo ocurre dentro de lo que es la parte de la intervención, acompañamiento, porque más que todo, más que hablar de terapia, que ya eso sería algo con los duelos complicados, es un acompañamiento. Desde la psicología perinatal se habla de un acompañamiento humanizado de este proceso, que abarca todas estas similitudes de situaciones emocionales, vínculos rotos con el bebé, vínculos rotos con la pareja. Bien, el hecho de discriminar la parte de la atención al papá durante este duelo, bien, porque el papá juega un papel importante. Discriminar también, o más que todo, obviar, más que discriminar es obviar también que la familia también entra dentro de este proceso de intervención del duelo perinatal. Bien, tú sabes que en los últimos tiempos y en nuestro país se ve con mucha frecuencia esa posición que nosotros cometemos como médicos seguidores de ese embarazo. Cometemos muchas veces ese desliz de decir a la paciente, tranquila, que eres joven, que vas a tener más hijos. Yo pienso que una de las cosas que más me han afectado a mí como profesional es precisamente esos momentos difíciles de nuestras pacientes. Y cuando yo digo nuestras pacientes es porque uno se hace parte de ese proceso, nos hacemos parte. Aquella parte sensible, aquella parte humana se transforma, se convierte como si fueras tú misma que llevaras a cabo esa pérdida. En los últimos tiempos hemos tenido algunos casos por diferentes razones de pérdidas fetales. Y yo digo pérdidas fetales porque han sido embarazos ya en una etapa muy avanzada, pero también no debemos olvidar que aunque sea un embrión de 6 semanas, para una madre, para una mujer, es importante. Y somos nosotros, los profesionales de la salud, que debemos de aportar a esa mujer ese confort, ese seguimiento, para darle lugar a la participación de ustedes como los especialistas en el área emocional, de llevar o organizar, porque diría yo que es la forma de organizar esa pérdida, de aceptarla, de cuidar cada detalle. Por eso en los momentos de una pérdida, y lo hemos conversado tú y yo, es importante que la madre abrace ese feto perdido, ese bebé que ya deja de ser un feto, inmediatamente sale del claustro materno, abrace ese hijo, lo vea, lo toque, porque eso va a cambiar de forma significativa la forma del dolor. El dolor es diferente cuando esa madre tiene la oportunidad, ese padre, la familia, los abuelos, porque es un asunto de todos. O sea, a veces, y lo dijiste y lo expresaste muy bien, a veces separamos al padre de ese momento, separamos al abuelo, claro. Todos deben de estar. Yo pienso que sin simular un funeral, pero ese apego, ese dolor debe de ser difundido entre la familia. Ellos tienen el derecho, y yo insisto en el derecho, o sea, los pacientes, las pacientes tienen el derecho de asumir su dolor de la forma que mejor le parezca. Hablamos también de las huellitas, lo comenté también con mi equipo de trabajo, las huellas, el certificado de nacimiento es propio
de dárselo a los padres para que manejen de una forma diferente su dolor. No es como un arrancamiento de una fruta que se perdió y la tiraste a la basura. O sea, no veamos las pérdidas fetales, las pérdidas gestacionales de una forma tan vacía. Cada madre tiene su dolor, cada proceso es importante en la vida de una mujer. Y por eso nosotros hemos querido que tú nos acompañes, como siempre, en el proceso no solamente de la pérdida del momento, sino, acabas de decir, son 2 años prácticamente que acontece durante un duelo perinatal, pero hay pacientes que le toma mucho más. Es como toda la conducta humana. Tú una pérdida la puedes asumir y en 2 horas te restaura, pero hay quienes necesitan un espacio de tiempo que yo diría, porque lo he vivido, necesitan hasta más de 2 años. Y cuando no acompañamos, cuando no buscamos causas, razones, hay mujeres que pierden hasta el sentido de vivir, porque era su sueño. Y tú sabes que es una repercusión que no solamente es familiar, no solamente es de la pareja, no solamente es de la propia persona. Es una repercusión que va mucho más al ambiente laboral, al ambiente de la confraternidad, amigos, amigas, y se pierden muchas cosas. Es un profesional que se pierde y tú tienes la mejor palabra para describirlo. Sí, tú abarcabas realmente un escenario muy amplio. Primero hablaste del profesional de la salud. En la intervención de duelo perinatal, deberían de ir de primera línea los que están. ¿Quiénes son los primera línea? Realmente los médicos, las personas que asisten, las enfermeras. O sea, debiera de llevarse la información y la orientación, porque también ellos son afectados. También los médicos, las enfermeras, los ginecólogos obstetras, todo ese equipo multidisciplinario que está frente al proyecto, frente a este nuevo proyecto de una pareja, realmente también son afectados. Bien. Claro. Y sobre todo concientizados. Gracias a Dios que la Sociedad Dominicana Perinatal está haciendo realmente una labor muy importante en la concientización a través de muchos cursos y diplomados, valga la mención, pero es importante porque se está haciendo un precedente realmente en la República Dominicana de la psicología perinatal. Y el educar es educar no solamente al psicólogo que quiera trabajar como psicólogo perinatal, bien, como una rama de la psicología, sino es educar también a esos profesionales y educar a los padres y a la sociedad de este, no es nuevo el campo, pero es un campo que se tenía mucho tiempo no validado. No se aborda, realmente no se aborda. ¿Por qué? Porque tiene realmente, sí, tú has hablado durante todo el proceso de muchas cositas, y yo digo muchos intrínculos, que si realmente nos pusiéramos de acuerdo, psicólogos, médicos, psiquiatras, ginecólogos, lo que queremos al final es realmente brindar un servicio de calidad humana, que abarque todos los sistemas, que involucra realmente una pérdida. Tú tocaste lo que es la parte de la habitación de despedida. Bien, para eso podríamos hacer realmente un podcast completo de eso, porque eso es sumamente interesante. Un programa, sí. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestro país ya existe la primera habitación de despedida en un hospital, no voy a mencionar, que también forma parte de ese proyecto de la asociación y que debiera de tenerlo. O sea, lo que tú has hablado es de la historia de la pérdida. La historia de la pérdida comienza cuando esa mamá realmente se queda con esos recuerdos, porque el duelo se convive con él, instaura en tu vida, pero no se olvida. Entonces, esa historia que tú hablas, tenemos que reconstruirla muchas veces. Tenemos una paciente que sufre de una ansiedad, llega por una ansiedad, y cuando comenzamos a explorar esa ansiedad viene, ¿por qué? Porque en el momento en que supo que se concibió un hijo y a las 2 o 3 horas o a la semana lo pierde,
ya ahí queda enganchada en un proceso. Pero esa mamá no tiene un recuerdo de cómo ella poder hacer ese rito de despedida. Claro. Bien, y tú tienes que construírsela dentro de la psicología perinatal, pero como tú has hablado del término, ese efecto que llega a término y que realmente los padres lo pueden ver, le pueden tirar fotos si quieren, pueden tomar sus huellas, pueden tener su brazalete y tú construirle realmente ese ritual, porque todos necesitamos de una u otra forma un ritual para poder sellar realmente ese dolor de esa pérdida perinatal. Pero sobre todo, tocaste un punto muy importante y es que cada quien va a presentar el duelo dependiendo de muchos factores. El factor ambiental, qué grupo de apoyo tengo yo alrededor mío, papá, mamá, abuelo, vecino. Bien, el factor también económico, el factor laboral y sobre todo el factor individual. O sea, yo voy a enfrentar mi duelo según mi personalidad. La personalidad juega un papel muy importante dentro del proceso. Claro. Y sobre todo, el hecho de cuántas historias de pérdida o micropérdidas yo he tenido en mi vida para poder afrontar esta pérdida perinatal. Y eso es sumamente importante. En conclusión, lo más importante es el trabajar un acompañamiento multidisciplinario, basado en el ser, en ese ser, ¿ves? Porque nos basamos muchas veces en lo biológico. El ser y el biológico tú no lo puedes separar. Porque ya inmediatamente una paciente va donde ti y te dice, Lenny, yo quiero tener un bebé. Ya hay un deseo, ya hay una estructura en mi cerebro que yo incluso pienso hasta cómo sería mi bebé. Claro. Y el hecho de que tú le digas a esa paciente, ahora no podemos, ya hay una micropérdida. Sí. Por cualquier circunstancia no, hay una micropérdida. Entonces, es de verdad que es un mundo muy interesante y muy humano desde la prevención. Yo creo que nosotros tenemos muchos detalles que compartir en nuestro transcurrir de estos días y todo lo que nos queda por vivir. Haremos diferentes conversatorios. Yo creo que sí podemos aportarle mucho a nuestra sociedad, tanto a las mujeres que no tienen la preparación profesional de psicología, médico, obstetra. Tenemos mucho que aportar. Creo que también a nuestros colegas también podemos aportar un pequeño grano de arena para que nuestras consultas, nuestros manejos hacia los diferentes tipos de pacientes sean de una forma diferente. Soy Lenny Capellán, de Consultorio Médico Capellán y Cordero. Conversemos y busquemos posibles soluciones.